¿De qué sirve el caso Lula da Silva en la República Dominicana? Para que tales situaciones o acciones no se repitan en este país. Yo escribí un artículo hace mucho donde yo decía cuidado con la judicialización de la justicia en la República Dominicana. Mucho cuidado porque puede desacreditar el debido proceso que se debe llevar a un imputado o dirían a un acusado, como se diría popularmente. Mira, yo voy a tocar un tema que muy probable Daniel Montero al final o en el transcurso me vaya a acompañar. El domingo, fueron las elecciones en Brasil. Mucha gente dice que las encuestas se equivocaron, que no dieron. Yo digo que no. Las encuestas no se equivocaron. La gran mayoría de las encuestas con credibilidad. Normalmente, la última encuesta que yo vi dio a Lula con un 47. La Globo, eso fue sí, Globo. Exacto. Dio 47. Lula sacó un 48. La sorpresa estuvo en que el candidato oficialista saca un 40 y tanto. Yamil Bolsonaro. Y te marcaba un 30 y tanto. Y él se aproxima y queda a 5 puntos, 5.25 más o menos de Lula da Silva. El mapa que nosotros estamos viendo ahí es donde Lula da Silva, lo que está rojo es el partido de Lula da Silva. El PT. El PT. Ahora bien, habían 8 candidatos. Óigame bien, Daniel. 8 candidatos y en esa composición Lula saca un 48%, casi un 50%. A Lula solamente le faltaron 2 puntos. Equivalente quizá a 3 millones de habitantes o más. Porque recordemos que las elecciones de Brasil son de las más grandes del mundo. Hay 100 y pico de personas con derecho al voto, aunque no votan todas. Y hay varios componentes que analizar en esas elecciones y yo mañana voy a decir lo que yo entiendo que va a pasar en unos cuantos días en Brasil. Le adelanto que entiendo que Lula va a ganar. Le adelanto. Va a ganar. Pero quisiera analizarlo más despacio. ¿Dónde es que yo quiero entrar en el tema de Brasil? Yo me voy a basar en un artículo que yo vi, que escribió, creo que fue David Durán, para hacer mi comentario y quizás mi reflexión sobre el caso y traerlo a situaciones de la República Dominicana y quizás en Latinoamérica que han estado pasando con algunos casos. Hace 5 años, eso fue el 12 de julio del año 2017, que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva era condenado por corrupción. Oye bien, Lula, para los que no recuerdan esta parte, fue condenado por corrupción a 9 años y medio de prisión en su país. O sea, Lula lo condenaron a 9 años y medio de prisión. ¿Por qué condenan a Lula? Eso fue en la operación Lavajato que condenan a Lula da Silva. Porque a Lula lo estaban acusando de enriquecimiento ilícito y lo estaban acusando de obtener un apartamento que nunca le demostraron que era de su propiedad. Pero nunca le demostraron que él recibiera dinero ilícito.
En ningún momento. Un expediente de Sergio Moro. Un expediente del juez Sergio Moro, que por cierto, Del senador. sale senador, que por cierto sale senador, pero eso es otro análisis. Miren, a Lula lo condenan moralmente, pero luego el Supremo como le llaman allá, aquí viene siendo que Daniel, La Suprema Corte de Justicia. la Suprema Corte de Justicia, declara a Lula inocente, pero también que el daño causado sea resarcido. ¿Usted me está entendiendo? Lula sale con una popularidad mayor de la que entró o de la que salió cuando era presidente. Lula sale de ese caso y de la prisión con una popularidad mayor porque en ningún momento pudieron demostrarle que Lula era culpable. ¿De qué sirve el caso Lula da Silva en la República Dominicana? Para que tales situaciones o acciones no se repitan en este país. Yo escribí un artículo hace mucho donde yo decía cuidado con la judicialización de la justicia en la República Dominicana. Mucho cuidado porque puede desacreditar el debido proceso que se debe llevar a un imputado o dirían a un acusado, como se diría popularmente. Porque lo que nosotros debemos de hacer es destacar la importancia y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Y quizás dejar de un lado el populismo mediático para evitar laceraciones a la reputación de personas que luego pueden causar o que pueden resultar siendo inocentes. Porque cuando yo señalo a un individuo de esta sociedad con un populismo mediático, para el 80% de la sociedad ya usted es culpable. Pero cuidado, que a Lula le hicieron eso y va a ser presidente de Brasil nueva vez. El caso de Lula da Silva en la República Dominicana refleja la condena mediática a la que puede llevar la acción indebida de un ministerio público en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, perdón, o del Supremo, como usted le quiera llamar. Pero lo puede reflejar sobre una persona. Cuando usted comete o hace o conlleva una acción indebida y respetando el debido proceso y no tomando las consecuencias o los casos o diríamos el caso del lugar o las previsiones del lugar, entonces usted puede actuar en contra de una persona inocente y mancharle la reputación que ha construido con mucho trabajo y sudor. Porque en nuestro país, en Latinoamérica, se estila que primero lo condenamos socialmente, entonces después le abrimos el expediente y le hacemos el juicio. Pero ya socialmente, usted está condenado. Ya el hijo suyo, los amiguitos en las escuelas le están diciendo que su papá es ladrón. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar y de detenernos. Cuando nosotros abrimos un caso de esa naturaleza, nosotros estamos exponiendo a toda una familia, pero a toda una reputación que una persona ha construido durante el resto de su vida. Entonces, ¿qué nosotros debemos recordar? Que el derecho al honor asociado a otros derechos goza de la protección institucional y legal. Yo no soy abogado, pero que me corrían mi compañeros. Muy bien, muy bien. Y que el proceso de investigación es privado, o sea, es privado. No puede ser manejado antes de ser. Eso depende, porque si es un funcionario público no puede ser el proceso privado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué entendemos?
una sugerencia, que las instituciones encargadas de salvaguardar el debido proceso, así como a los medios de comunicación y líderes de opinión, deben de entender, o debemos de entender, la importancia de contrarrestar el sancionalismo y las medidas verdaderas o a medias, porque esto solo puede generar un daño a la sociedad y a la confianza de un país en sus instituciones, porque cuando Lula da Silva se le demuestra que no tiene nada que ver con el caso Lava Jato, la gente que decía que Lula era corrupto, entonces la baraja se vira y dice, espérate, pero el culpable no era Lula, y por eso Lula te saca un 48%. Espérate, pues no estaban engañando, porque había un mediatismo abrumador, porque había una condena moral mediática, una condena moral y social mediática. Entonces, yo quiero que traigamos ese tema a la República Dominicana y nos reflejemos en algunos casos mediáticos, no judiciales, y quizás Daniel y a ustedes que me corrijan, que se han estado llevando en la República Dominicana, que al fin y al cabo no han tenido ningún caso más que una condena mediática y un daño a la reputación de esos individuos que han construido una carrera política y social y empresarial durante toda su vida. Avancemos.